Y damos paso ya a un one-to-one que vamos a hablar de la parte, ahondar un poquito más, si cabe, en la parte del microbioma, en la parte de la endometritis crónica. Entonces, me gustaría invitar a la doctora Inmaculada Moreno, de la Fundación de Carlos Simón, que va a hacer de moderadora. También a José Antonio Domínguez, de IERA, el cual va a participar en la parte de endometritis crónica. Y ahora mismo tendría que estar presentando a nuestro amigo y compañero Isidoro Bruna, que desafortunadamente dio positivo por COVID ayer. Hasta donde yo sé se encuentra bien, pero evidentemente no va a estar hoy aquí con nosotros. Pero bueno, tenemos a la doctora Ana Gaitero, que también es de H&M Hospitales y que nos va a hablar probablemente de una parte muy interesante porque, no sé si nos lo va a comentar, pero ha hecho un máster en microbioma, con lo cual toda esa parte también que comentabas, Marta, yo creo que nos lo va a dar un poquito más de luz. Así que cuando queráis, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta sesión. Yo me había preparado una mini introducción del tema de la microbiota endometrial, pero creo que ya no lo puedo hacer mejor de lo que ya ha hecho Carlos. Entonces, creo que vamos a pasar directamente a estas preguntas inicio-fin que estamos planteando en la jornada de hoy. Y la pregunta que yo os voy a lanzar es si consideráis que el estudio de la microbiota es un factor importante a tener en cuenta en el tratamiento de las pacientes infértiles. Oye, ¿os han dado cartulinas rojas? No puede ser, todo el mundo vota. Ah, bueno, un rojo, muy bien. Gracias. Vale, veo algún rojito por ahí. Hay poquitos, pero los hay. Eso nos viene muy bien para poder luego hablar y discutir sobre el tema. Bueno, pues sin más, yo voy a dar el paso ahora a Ana, que nos cuente el trabajo. Gracias, Ana, por el esfuerzo de prepararlo in extremis. Y nada, y todo tuyo. Pues buenos días a todos. Bueno, ya, porque como veis, no soy Isidoro. Me conocéis todos. Quiero agradecer de parte de Isidoro a Genomics que le invitaran. Está el pobre, vamos, fastidiado y por no poder venir. Pero bueno, pues me ha pasado, como sabemos cómo es, pues me ha pasado sus diapositivas, que me las van a poner por aquí, ¿no? Supongo. Y bueno, pues yo soy Ana Gaitero, me encanta la microbiota. Podría pasarme horas hablando de esto. Luego hablamos, vamos, espero ceñirme a los 10 minutos y yo creo que esta no es mía. Te han puesto la otra. Donde... A ver... Ana me pidió un poco el bio, porque tengo una mesa redonda después, me pidió un poco el bio, qué cosas me gustaban y tal, y dije que me gustaban los planes improvisados. Creo que se me ha... el karma me ha devuelto, no tanto, ¿sabes? O sea, no, me gustan otros planes improvisados. Si no tenéis la presentación, ¿queréis que cambiemos el orden? ¿Empiezas tú, José Antonio? Por mí. ¿La tenemos? Sí, venga, ¿Le doy? adelante. Pero, No, ¿otra? ¿empiezo yo? Esta no es mía. No. Empiezo yo. Ah, vale. Venga, cambiamos el orden. Bueno, pues nada, yo quería agradecer a Igenomics que me haya invitado a hablar aquí y quería agradecer fundamentalmente porque iba a compartir la palestra con mi maestro Isidoro, pero bueno, Isidoro está el pobre enfermo, así que bueno, encantado de estar con Ana igualmente. Vale, ¿podéis poner ya? Ah, ¿lo doy yo? Ah, pues sí, pongo... Vamos a ver la tuya. Una y yo voy. Dale. ¿Estar allí? ¿No va? Pero allí está cambiando, pero no cambia aquí. ¿Ya? Ahora. Bueno, esta diapositiva la había quitado porque, bueno, pero lo que os presento aquí es al doctor Ciccinelli, que es la persona que más ha escrito en el mundo de endometritis, y esto fue porque hubo un curso precongreso en la ESRE de Viena y nos habló de las nuevas tecnologías de la microbiología molecular, de la que yo no voy a hablar hoy, ¿vale? Voy a hablar de las otras técnicas que tenemos, porque la biología molecular
microbiología molecular es lo que nos ha enseñado Inmaculada, aunque al final haré referencia a un artículo fantástico que escribió ya hace años. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que no voy a hablar mucho, voy a hablar fundamentalmente de mis dudas, ¿vale? Porque está claro que tenemos dudas en el diagnóstico, en qué repercusión tiene la endometritis crónica, en cómo podemos tratarlas y estas son las dudas que voy a expresaros. Bueno, yo creo que todo el mundo acepta hoy por hoy que el diagnóstico de la endometritis crónica es anatomopatológico, el gold estándar, por la presencia de células plasmáticas en el estroma endometrial. El problema está en que estas células plasmáticas están presentes también en determinadas circunstancias fisiológicas, sobre todo alrededor de la regla, en los vasos sanguíneos y cerca de las glándulas. Por tanto, ahí ya hay un factor de confusión importante. Se ha simplificado el diagnóstico de la endometritis crónica con las células plasmáticas solas, pero sabemos que hay otros cambios que se producen a nivel del endometrio, como es un aumento de las células B y una disminución de la NK-CD56 BRAI, pero esto se ha obviado y no se utiliza. Se ha dicho que se debe hacer la medición o la identificación de estas células con el CD138 por inmunohistoquímica, lo cual hace que sea mucho más fácil ver estas células, pero también puede ser motivo de crítica esto. Y el problema está en que hay un montón de criterios para cómo consideramos una endometritis crónica y todos estos son los que están publicados en la literatura y todavía se sigue pasando lo mismo. Es decir, estamos en el 2022 y este artículo hace una revisión en un montón de patólogos y todas estas condiciones son las que ellos consideran válidas para hacer el diagnóstico, con lo cual ellos se plantean si no habría que complicar un poco la anatomía patológica y buscar otros marcadores porque parece que esto es demasiado simple, ¿vale? Y esto es lo que hacen en este artículo, donde analizando una población con abortos de repetición, si hacen el diagnóstico solo con CD138, resulta que un 31% de las mujeres control, del grupo control, daban endometritis crónica y un 56% de las pacientes con aborto de repetición. Pero cuando introducen el criterio de hacer estudio del estroma endometrial, ningún control da positivo y solamente el 30% de las que tenían abortos de repetición. Por tanto, piensan que quizás hay que complicar más esta situación. Otro motivo de duda es cuando hacemos la biopsia. Este artículo de Ryan dice que lo hacen con hematoxilina y eosina y con inmunohistoquímica y lo que ve es que la probabilidad de encontrar células plasmáticas en la fase lútea es menor que en la fase folicular, la densidad es mayor en la fase folicular e incluso dentro de la fase folicular, en los primeros momentos del ciclo, hay más posibilidades que en la fase lútea tardía, fase folicular tardía. Todo eso hace que tengamos prevalencias tan altas en la literatura, tan diferentes en la literatura, como de un 3 a un 50 y tantos %, ¿no? Con lo cual no sabemos ni de qué estamos hablando. Y la siguiente pregunta es, ¿realmente la presencia de células plasmáticas a una por toda la muestra o 5 por toda la muestra tiene importancia desde el punto de vista de nuestro resultado reproductivo? Pues este artículo reciente de Richard Scott analiza 49% de las muestras en 80 mujeres tienen una célula plasmática en 10 campos, 11% 5 y 4% 10. Y lo que encuentra es que no hay diferencias en las tasas de embarazo clínico, tasa de implantación y aborto, con lo cual la conclusión es que por lo menos a estos niveles tan bajos que estamos considerando hoy por hoy que hay endometritis crónica, parece que eso no nos afecta demasiado a nuestros resultados. Igual hay que subir ese nivel o hay que decidir cuál es el nivel. Y entonces empiezan a aparecer artículos como este que dice que quizás tanto simplificar nos está confundiendo, ¿no? Porque dice que en primer lugar la CD138 aumentan en situaciones fisiológicas y además dice que si buscamos algo probablemente lo vamos a encontrar y que con los obsesionados que estamos con el aborto de repetición y el fallo de implantación puede ser que esto sea un hallazgo incidental y que no tenga mayor trascendencia porque muchas mucosas tienen células plasmáticas productoras de IgA y esa IgA probablemente tiene una función antiinflamatoria, incluso puede proteger la flora comensal, la flora normal y mantener a raya a los parásitos, por tanto, o sea, a los patógenos. Por tanto, podría ser que una baja cantidad sea beneficioso. Entonces, todavía más confusión con esto. Si no hacemos el diagnóstico anatomopatológico porque nos confunde, ¿qué hacemos? El diagnóstico histeroscópico. Estos son los criterios que conocemos todos que se utilizan para el criterio histeroscópico. El problema es que no está definido bien cómo hay que interpretar esos hallazgos histeroscópicos. Está claro cuando tenemos micropólipos, lo vemos todos clarísimo, pero cuando consideramos que hay un edema de la mucosa o cuando consideramos que hay
un aspecto blanquecino, una hiperemia focal o difusa. Es complicado. Y esto es lo que hace este estudio, que es muy reciente, y lo que ve es que considera todos estos criterios que dice Ciccinelli y dice que, por ejemplo, los pólipos, la presencia de pólipos no se podría considerar y que cuanto más hallazgos, más posibilidades hay de que realmente hay una endometritis crónica y más valor predictivo positivo, mayor sensibilidad, y cuantos menos, si no hay ninguno, porque tiene un alto valor predictivo negativo, pero queda un diagnóstico un poco subjetivo, ¿no? Y si nos vamos a la microbiología, ¿qué pasa? Bueno, pues aparte de lo que acaba de decir Carlos, que cuando cultivas probablemente no haces una identificación, no es una foto fija buena de lo que realmente hay en el endometrio, es que podemos contaminar cuando pasamos con el catéter. Y después hay muchos gérmenes que no crecen en los medios de cultivo habituales, por lo tanto, también tenemos duda en esto. Bueno, esta la paso. Y este es el artículo de Inmaculada Moreno, que yo quería mencionar, que ella hace una revisión y hace una comparación de todos estos métodos diagnósticos, y lo que encuentra es que el uso de una sola técnica, anatomía patológica, es muy variable, que muchas veces son contradictorios entre ellas, y que la anatomía patológica probablemente infraestima y la histeroscopia sobreestima. Las limitaciones de la anatomía patológica ya las hemos visto, las de la histeroscopia también, y las del cultivo igual. ¿Y qué limitaciones tiene el estudio de microbiología molecular? Pues tiene algunas también, algunas limitaciones desde mi punto de vista, aunque me parece el más objetivo, ¿no? Que puede detectar gérmenes que han estado o que están, pero en una baja cantidad, pero se detecta en el microbioma, y que cuando nos dice que hay un patógeno nos hace un antibiograma, para poder poner un antibiótico. Entonces los tratamientos son empíricos casi siempre. Bueno, total que el diagnóstico nos ha quedado fatal. No sabemos cómo hacerlo. Entonces aparecen artículos como este. Dicen, debemos dejar ya de hacer test para endometritis crónica porque cuestan dinero, retrasan los procesos, son invasivos. A veces utilizamos antibióticos que se cargan la flora normal, le aparecen resistencias a antibióticos. En fin, alguna duda hay. Este artículo, este SWOT de compañeros nuestros de España, cuyo primer autor es Juanjo Espinós, pues nos dice que, bueno, que no se debe incluir como prueba básica, pero que quizás antes de hacer tratamientos en mujeres que están teniendo ciclos que están fallando, deberíamos investigarlo. Y esta es la pregunta que hemos hecho antes. No era esa, era microbioma, era de endometritis crónica, pero va por esa misma vía. Y esto, que es un artículo de reflexiones, dice que, bueno, que parece que hay evidencia de que la endometritis crónica nos afecta, sobre todo en fallo de implantación, abortos de repetición, pero no está universalmente aceptado y que no sabemos realmente el verdadero impacto de los tratamientos antibióticos en estas pacientes y que incluso la teoría de que, bueno, una endometritis es una afectación del endometrio y se descama todos los meses, ¿qué pasa? ¿Persiste después de eso? No lo sabemos, ¿no? Y Dominique de Siegle dice que después de 20 años analizando esto, pues no sabemos no sabemos nada, no sabemos ni cómo se diagnostica, cuáles son sus consecuencias clínicas y que lo peor de todo es que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que hacerle el diagnóstico y cómo. La siguiente pregunta importante es, ¿los antibióticos mejoran los resultados? Bueno, pues esta revisión sistemática dice que sí, que los antibióticos mejoran los resultados siempre y cuando hagamos un tratamiento antibiótico y hagamos una determinación después de, si hemos hecho el diagnóstico por CD138, y hagamos una determinación de nuevo después de terminar y confirmar que se ha curado, si no, no tendría mucho valor. Y bueno, esto no es nada, esto lo había quitado, vale. Y este otro es muy curioso porque analiza, son 132 mujeres y lo divide en dos grupos. A un grupo le pone tratamiento antibiótico y a otro no. Y resulta que ven el siguiente ciclo, hacen nuevamente una biopsia. Claro, todo está filtrado por el diagnóstico con CD138, con lo cual eso ya hemos visto la diferencia que hay entre el concepto que tiene cada uno de esos estudios. Y lo que encuentra es que el grupo tratado tiene una curación mucho mejor que el otro, pero no hay diferencias significativas en clinical pregnancy rate o en miscarriage rate. Lo que pasa es que si miráis los números, pues yo creo que no hay diferencia, pero si aumentan la N probablemente sí habría. Son 43 versus 25, casi el doble, y en tasa de aborto de un 5,4 curado y un 14,3. O sea que yo creo que ahí probablemente sí habría diferencia. Esta otra revisión sistemática no encuentra diferencia después de hacer un tratamiento. Es verdad que son diferentes regímenes antibióticos, diferentes estudios muy heterogéneos, pero no encuentra mejoría con el tratamiento antibiótico.
Y en este es curioso porque aquí analizan CD138, pero fundamentalmente el objetivo inicial era estudiar CD56-DIM. Y cuando había un aumento, proponen no tratar directamente con antibióticos, sino con corticoides, porque lo que está tratando es una inflamación. Y ven que solo en el caso donde se combinan las dos positividades, CD156 y CD138, si lo suman, consiguen una tasa de embarazo en fallo previo de implantación de un 25%, cosa que no está mal cuando ese grupo de pacientes tiene un 0 anteriormente. Y por último, mostraros este, que me parece muy curioso porque es un estudio donde se le hace histeroscopia a pacientes que tienen diagnóstico de patología, miomas, pólipos, adherencias y septos. Encuentran una alta prevalencia de endometritis crónica con CD138 en esas pacientes, pero le hacen la histeroscopia, solucionan el problema anatómico y le vuelven a hacer una CD138 después, en el siguiente mes, sin haberle puesto tratamiento antibiótico. Y la inmensa mayoría, casi tanto como con los antibióticos, se han curado. Por tanto, nos da la idea de que, no sé, ¿son antibióticos los que tenemos que utilizar o qué tenemos que utilizar? ¿O en qué casos? ¿Qué tratamiento? Por tanto, siento dejaros a todos con las mismas dudas que yo tengo, pero a ver si alguien nos puede solucionar algo. Muchas gracias. ¿Voy? Gracias, José Antonio. Vale, pues ahora hemos invertido el orden. Ahora Ana nos va a comentar un poquito acerca de la microbiota, tanto vaginal como endometrial y sus resultados en reproducción asistida. No, esa no es la mía. Ya, pero ¿no es la mía? No. Voy contando cosas, ¿vale? A ver, bueno, luego esta es la... Van a cambiarla. Bueno. Mientras, Ana, yo creo que acabas de leer tu TFM en microbioma. Sí, venga, no yo creo que nada. te puedes arrancar a contarnos cosas ahí. A ver, tengo las diapositivas de Isidoro, que más o menos quería contar lo que os voy a contar yo. Y yo creo que hay que tener unos conceptos claros. Al principio, que como ha contado el doctor Carlos Simón, la microbiota es el último órgano descubierto, que tiene muy pocos años, que tiene menos de 15 años y nos va a dar muchísimo que hablar en los próximos años. Salen muchísimos papers. Si buscáis en PubMed ahora mismo microbiota o microbioma, hay más de 120.000 artículos acerca de esto. Es constante la salida de artículos nuevos y con respecto a la fertilidad, pues muchísimos. Y aquí tenemos no sé lo que le va a parecer a ella, pero es la madre de la microbiota endometrial. O sea, de todo lo ha contado, es así. O sea, ¿sí es verdad? Es así. Entonces, yo, cuando me digáis que está, pues voy pasando, ¿vale? Vale. Decir los tres conceptos que hay que tener claros es lo que es la microbiota, que son los microorganismos vivos que conviven con nosotros y que cumplen funciones esenciales para nuestra vida. Lo que hacen estos bichos con nosotros están relacionados con rutas metabólicas, endocrinas, hormonales, inmunológicas, con el cerebro, con el autismo, con el Alzheimer, con la diabetes, con todo lo que os podéis imaginar. Se ha demostrado que cuando existen estas patologías, existe una disbiosis. Lo que hablabas tú, que está todo relacionado y que la disbiosis intestinal está relacionada con la endometrial, con la vaginal, que cuando arreglas una, arreglas otra, la translocación bacteriana del cerebro, intestino, todo. O sea, eso está, cada día es lo que está saliendo, ¿no? Entonces, tenemos claro, el microbioma son los genes de estos bichos. La microbiota son los bichos y la metagenómica es la biblioteca de datos de todo este DNA de los bichos, que ahora os cuento cómo ha salido esto y por qué ha salido hace 15 años. Lo ha contado un poco antes Carlos Simón, pero resulta que es que los cultivos habituales con los que nosotros estábamos acostumbrados y pensamos que hacemos un cultivo vaginal y no crece nada, pues solo crecen un 1% de las bacterias, porque tienen que querer el oxígeno y hay anaerobias, o bueno, les pones unas cosas para comer y las que están realmente no les gusta esa comida, entonces no crece nada. Entonces nosotros, pues por ejemplo, se pensaba que el útero era estéril y para nada, ¿no? Que es la gran controversia entre los microbiólogos, que no pelean todo el rato con esto, es si el feto es estéril o no, que luego si queréis os digo mi opinión, bueno, que como somos obstetras casi todos yo creo que tenemos la misma, pero bueno, seguimos por el tema de la microbiota.
Y bueno, pero es que ya me he perdido. ¿Dónde voy? ¿Tengo ya las diapos? ¿Sí? Vale, venga. Estas son las diapos de Isidoro. Es que si no me pierdo, ¿vale? Estas son las diapos de Isidoro. Esto es lo que os contaba de los conceptos mínimos, los bichos, los genes de los bichos, la biblioteca de datos, y que cuando hay una alteración en los bichos se llama disbiosis. Y la disbiosis puede ser intestinal, genital, de todo. Vale, lo que os estaba contando ahora es que hasta el 2010-11 nosotros pensábamos cuando hacíamos un cultivo que no crecía nada, y es que no había nada, y no, es que crece menos del 1% de las bacterias crecen en los medios habituales. O sea que es que no teníamos ni idea. Resulta que en los años 80, un señor, el pobre, un paciente que tenía SIDA y tenía una lesión cutánea, pues a alguien se le ocurrió cultivarla a ver qué bicho salía. Y no salió nada en los medios habituales. Entonces a otro señor se le ocurrió secuenciar y amplificar el DNA, y ahí le salió, pues una biblioteca de datos. Tanto es así que en el 2013, pues con mucha pasta de todo el mundo, se desarrolló el proyecto del Human Microbiome Project y se estudió los bichos que teníamos, mujeres y hombres, en diferentes fases de la vida, y se tuvo una biblioteca con muchísimos datos que no sabemos qué significan, porque encontramos bichos que es que pensábamos que eran malos, porque hasta ahora pensábamos que los microorganismos nos hacían mal, y resulta que es que viven con nosotros y es que nos hacen falta, y que cuando no están en equilibrio intervienen en procesos que dan lugar a enfermedades como el autismo, el Parkinson. O sea, eso está demostrado, en neurología está súper demostrado, y en genital también. Lo que ha contado el doctor Simón, que lo que se hace es secuenciar y amplificar el genoma de la subunidad 16S del RNA ribosomal, y eso nos da unos datos y nos da el DNI del bicho. Entonces, cuando sacamos los DNIs, pues podemos saber qué microbiota vaginal tiene la mujer. Con respecto a la microbiota vaginal, que es la que más se ha estudiado y donde más estudios hay, sabemos que está representada por, sobre todo, el lactobacillus, porque el 90% de la microbiota vaginal son lactobacillus, y se pueden clasificar, según la dominancia de qué especie es, en 5 subtipos. El tipo 1 está dominada por el Lactobacillus gasseri, el tipo 2 por el Crispatus, el tipo 3 por el Iners, el tipo 5 por el Jenseni, y el tipo 4 no hay dominancia lactobacillus y hay anaerobios, que, pues, por ejemplo, la Gardnerella o el Ureaplasma, y esto se relaciona mucho con las vaginosis bacterianas. La microbiota endometrial, pues aquí están todos los estudios de INMA, ¿vale? Que los ha descrito muy bien justo el doctor Simón, así que me ha adelantado mucho el trabajo. Describe muy bien la microbiota, y la microbiota endometrial tiene una cosa muy especial, que es de baja biomasa, significa que hay muy poquita. Entonces hay veces que nos cuesta encontrarla, y eso tiene mucho sentido porque cuando luego miden, y aquí también hay mucha controversia, porque cuando luego miden el pH de los estudios, el pH no es tan ácido en endometrio como en vagina, y entonces dicen, pues ¿cómo puede ser si hay muchos lactobacillus? Porque bueno, los mecanismos principales de acción de los lactobacillus, que son los que le dan esta importancia, es que hacen un biofilm en toda la vagina que impide la colonización por otros microorganismos patógenos. Y además de eso, producen peróxido de hidrógeno que acidifica el pH y impide que en la vagina colonicen otros microorganismos que no nos benefician. ¿Qué pasa? Que si en endometrio también hay dominancia en lactobacillus, tendría que haber un pH muy ácido, ¿no? Pues no, porque hay muy poquitos y no son capaces de acidificar tanto el pH, y además es lógico porque si el pH fuera muy ácido, el embrión no sobreviviría. O sea que tiene, pues, bastante lógica. Lo que quería decir aquí es que la microbiota que ya se sabe que existe, la microbiota genital equilibrada y no disbiótica, tiene que ser rica en lactobacillus, tanto en vagina como en endometrio, y que el tener una disbiosis tanto vaginal como endometrial ya se ha demostrado que está asociada a peores resultados reproductivos después de técnicas de reproducción, e incluso mujeres que se embarazan sin técnicas de reproducción asistida. Con respecto a la microbiota y fertilidad, hay muchísimos artículos publicados acerca de la microbiota intestinal, porque es la más abundante y la que más se ha estudiado. Y hay una patología que se llama leaky gut, que es el síndrome del intestino permeable, que es que el intestino tiene agujeros, es como un colador, y pasan bichos que no tenían que pasar. Esos bichos interfieren con rutas inmunológicas, aumentan las citoquinas inflamatorias, y eso tiene relación con la obesidad, con el ovario poliquístico, con la endometriosis. Hay publicado de todo.
Y esto es alteración de la microbiota que se relaciona con patología ginecológica. Sabemos también que la vaginosis bacteriana, que está presente hasta en el 50% de las mujeres en edad reproductiva y en la mayoría de las ocasiones es asintomática, ya hay publicaciones que sabemos que se relacionan con infertilidad y con abortos. Lo mismo con la endometritis crónica, que José Antonio nos ha contado muy bien la problemática que tiene del diagnóstico, pero que sí que sabemos que cuando la tratamos con antibiótico y probióticos mejora el pronóstico reproductivo de estas pacientes. Y aquí otra vez volvemos a los artículos de INMA, que sabemos que cuando hay una dominancia del lactobacillus en el endometrio, la fertilidad es mejor y que cuando podemos separar perfiles de pacientes que han tenido un niño en casa, pacientes que han abortado y pacientes que han tenido un fallo de implantación, vemos que el perfil de la microbiota es diferente y que la dominancia del lactobacillus se pierde. Con respecto a los abortos, porque también hay muchísimo, pues cuando existe una permeabilidad intestinal aumentada, sabemos que aumentan las citoquinas inflamatorias y se ha visto que también aumenta el lipopolisacárido en sangre de las bacterias gram negativas, y esto hace que se ha estudiado en mujeres que han tenido muchos abortos y encuentran esta elevación de citoquinas y metabolitos en heces que se relacionan con la disbiosis intestinal. O sea, que tener una disbiosis intestinal se encuentra más frecuentemente en pacientes que han tenido abortos. Lo mismo con la vaginosis y la endometritis crónica, porque sabemos que se relaciona con un mayor riesgo de aborto y que hay una desbiosis en la vagina y en el endometrio. De abortos hay un montón de artículos y yo quiero destacar estos tres. El primero de INMA, que es el último, que es que lo ha descrito Carlos ya, que bueno, pues mira 452 pacientes antes de transferir, les mira perfil endometrial, el del fluido y el tejido, y encuentra un perfil diferente en las tres. El segundo, el de Almemar, a mí me encanta también porque ve 352 embarazadas y les coge muestra de... los dos últimos son de vagina. Exudado vaginal, hace secuenciación masiva en diferentes puntos del embarazo. Son como 350 embarazadas y algunas tienen un hijo, otras abortan y otras, no, sí, todas están embarazadas, o sea que o tienen el niño o abortan. Bueno, pues la cosa, lo que a mí me gustó es que encuentran disbiosis antes de que aparezca el aborto. O sea, como toman las muestras en la semana 8, 10, 12, hay pacientes que tienen la disbiosis, que le hacen una eco y todavía está embarazada clínicamente y que después abortan. O sea, que la disbiosis es previa al aborto. Y esto lo relacionan con el sangrado del primer trimestre y a mí me pareció muy curioso que el sangrado del primer trimestre no se relaciona con disbiosis. O sea, que pacientes que sangraban en el primer trimestre pero no tenían disbiosis, luego no abortaban. O sea, que era más importante tener la disbiosis vaginal, que eso daba lugar a un aborto, y no el sangrado. Ese es el segundo. Y el tercero, que también es genial porque elimina el factor cromosómico, lo que hace es, hace exudado vaginal, secuenciación masiva y estudio de microbiota en embarazadas en varios puntos, pero luego a las pacientes que han abortado es capaz de analizar los restos abortivos por secuenciación masiva y separa, y hay abortos con embriones euploides y abortos con embriones aneuploides. Y en los abortos con embriones euploides existe disbiosis previa. O sea que solamente la disbiosis, aunque tengas embrión euploide, es causa de aborto. A mí esto, vamos, que me parece llamativo. He puesto más artículos porque hay millones, pero que igual el último es el de INMA, porque es que, o sea, genital y endometrio INMA, os puede contar de todo, porque es la madre de todo. Y ya está. Y luego estos dos últimos, porque son como un repaso para los reproductólogos en qué había evidencia, que por ejemplo la vía vaginal y la oral no sabemos cuál es mejor, tampoco sabemos qué cepa. Decir que hay estudios ya que administran lactobacillus vía oral durante 6 meses y mejoran el pronóstico reproductivo y es vía oral durante 6 meses. Un lactobacillus salivarium, que hay estudios ya sobre eso que están yendo bien y que va a haber más porque las N son pequeñas y van a aumentar la N. Y bueno, deciros que muchas gracias y que mi tutor del máster, que es el doctor Evaristo Suárez, que es el catedrático de microbiología de la Universidad de Oviedo, tiene una frase que a mí dije, bueno, esto se la tengo que contar a estos porque que dice que el mejor amigo del hombre es el perro y que el mejor amigo de las mujeres son los lactobacillus. O sea, bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. Me apuntó tu frase, esta es buena.
Bueno, pues gracias a las dos por vuestras charlas. Yo creo que han sido muy claras en la revisión de toda la literatura que hay al respecto. Y bueno, pues decíamos esta mañana que íbamos a sembrar más dudas que certezas. Pues aquí dudas ya tenemos para dar y regalar. Hemos visto, José Antonio, el mar de dudas en el diagnóstico de endometritis, ICD-138, si no, si histeroscopia, si no. ¿Qué crees que tendría que pasar? O sea, ¿cómo ves tú el futuro para que aquí podamos poner algo en claro y que podamos realmente ver si una persona tiene una infección subclínica o no, si necesita un tratamiento, si no? ¿Cómo ves tú hacia dónde debería avanzar el campo en la endometritis crónica? ¿Ahora? Vale. Yo creo que lo primero que debería pasar es que deberíamos tener un criterio, es decir, hacer igual en otras partes de la ciencia, de la medicina reproductiva, se han hecho criterios, que es una baja respondedora. Después ha cambiado, pero se hizo un criterio, por lo menos para hablar con criterio, ¿no? Para escribir con criterio. Entonces, lo primero sería que se debería definir qué vamos a considerar endometritis crónica de aquí en adelante, para que cuando leamos artículos sepamos que nos estamos refiriendo todos a lo mismo, porque no está definido cuál es el gold estándar, no está definido. Si va a ser la anatomía patológica, hay que definir cuáles son los criterios. Si va a ser la histeroscopia, habrá que definir si tienen que ser un hallazgo, 2 hallazgos, cómo serán esos hallazgos. Tenemos asla de colposcopia, tendremos que tener asla de histeroscopia. Claro. Incluso en anatomía patológica se propone ahora que CD138 no sirve y hay que adoptar un nuevo que creo que se llama MUM1, o sea, si hay un poco de desbarajuste. Claro. O sea, lo primero, no sé, la ESRE o la SRM, algún organismo que se nombre a un comité de expertos o lo que sea, pero que se defina, que haya una definición, porque si no siempre vamos a estar... Sería lo primero, porque si no, no vamos a salir de este mar de dudas. Y respecto a lo que comentabas, hemos presentado datos de microbiota vaginal, de microbiota endometrial, cómo impactan en reproducción. ¿Qué beneficios tiene o cómo ves tú, qué beneficios tiene analizar la microbiota endometrial? Porque obviamente la vagina está mucho más expuesta, es mucho más sencillo tomar una muestra vaginal que una muestra endometrial, incluso lo podrías hacer en mujeres embarazadas. Entonces, ¿por qué meternos en este fregado? ¿Qué beneficios crees que aporta? Yo tengo, desde mi punto de vista, obviamente tengo claro el por qué, pero yo no soy médico, no soy ginecóloga, no soy clínico. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿crees que aporta beneficios analizar la microbiota endometrial, aunque sea en algunos casos? Claro, a ver, la evidencia hoy dice que de rutina en las primeras consultas, a ver, que hay que hacer una historia clínica buena y que si ya te explica que tiene alteraciones en el flujo, que a lo mejor tienes que hacer un cultivo, aunque a mí si no me sale nada no me lo creo, pero vaginal, ¿vale? Pero a nivel endometrial yo creo que en los casos de fracaso de implantación o de abortos de repetición, tener una Gardnerella en endometrio a mí me dice mucho, porque la Gardnerella no la quitamos ni, o sea que tienes que tomar medidas antes de poner el siguiente embrión y eso sí que va a beneficiar a la paciente. Y en este momento, en el fracaso de implantación y en los abortos de repetición, utilizamos muchas medidas que tienen mucha menos evidencia, un poco de forma empírica, y a lo mejor saber que tiene una Gardnerella, esperar y decir, mira, hasta que no desaparezca esto, porque sé que si te pongo el embrión con esto vas a tener menos tasa de gestación que si no lo tienes, pues a mí eso me sirve. Entonces, de rutina para todos, a lo mejor a día de hoy no porque son muy caras, ¿no? Pero valorar hacer una buena historia clínica, también a lo que decía ella antes, ¿no? A nivel de permeabilidad intestinal, de muchas más enfermedades relacionadas con alteraciones en la microbiota. Si te está dando pistas, yo os digo, yo pongo lactobacillus por aplastamiento. O sea, uno de los mecanismos de acción de los lactobacillus es el mecanismo competitivo, de que si entonces digo, bueno, pues el lactobacillus y que se cargue, no sé lo que hay ni lo que no, pero no le va a venir mal. Entonces, bueno, esto no es muy evidente científicamente, no tiene mucha evidencia, pero bueno. Vale, y estabas comentando los casos de resistencias. Sí. Nosotros, bueno, si algunos de vosotros analizáis microbiota, os habréis encontrado la típica señora que le haces un ENMA y le sale un patógeno, le das el tratamiento, repite, le sale el mismo patógeno y así 3, 4, 5 veces me llamáis, me escribís a Eva, María, Inma, ¿qué pasa? Y no sabemos qué deciros. ¿Qué pasa con esos casos en los que el tratamiento falla, resistencias a antibióticos? Es una pregunta para los dos. ¿Cómo manejamos a esas pacientes? ¿Qué podemos hacer? A ver, bueno, tú lo sabes, en algún caso que hemos tenido que siempre me parece muy ejemplificante y siempre lo contamos, ¿no? Que es una persistencia de una Gardnerella que duró 5 o 6 pruebas, al final
el antibiograma no nos dio la solución y hablamos y comentamos que la posibilidad es que tuviera un biofilm y que los antibióticos no le estaban haciendo nada y que había que hacer una eliminación mecánica de ese tejido, ¿no? Yo lo que hacemos cuando esto es así, que se repite 2 o 3 veces y con los antibióticos no lo hemos solucionado, es le hago retiro todo el endometrio con una asa de histeroscopio, pero sin energía, para no dejar nada, por si es un biofilm, para acabar mecánicamente con ese endometrio que es patológico, pero es que otra cosa no se puede hacer. Y los casos que hemos tenido después, en la siguiente toma, ha sido negativo. Es decir, sobre todo recuerdo un caso con una ganarela que fue horroroso, además una chica joven que tenía no sé cuántos fallos de implantación y fue solucionarle esto cuando nos dio la primera vez negativo, se quedó embarazada y tiene hijos. ¿Estás de acuerdo, Ana? Totalmente. Sí. Y bueno, yo no sé si vamos bien de tiempo, vamos justitos, ¿verdad? Vale, bueno, pues como vamos justitos, yo tenía más preguntas, pero me las guardo para otro día, porque queremos hacer una cosita un poco especial, ¿verdad, Nasser? Bueno, sabéis que no ha podido venir Isidoro, pero... Bueno, sí, no decías que te gustaban las improvisaciones y demás, pero bueno, un poquito más. Queremos aprovechar que estáis los tres, está su gran amigo José Antonio, está Inma, que también Isidoro aprecia y adora, y tenemos a Ana como sucesora, por así decirlo, en HM. Y sí que nos hubiera gustado que delante de todos vosotros, sus compañeros, sus amigos, sus colegas, hacer un pequeñito homenaje y pues bueno, hacerle entrega a Isidoro. Os lo vamos a hacer a vosotros para que vosotros le hagáis llegar. Esto es un olivo que, según me ha comentado mi compañera Ana, en la antigua Grecia fue símbolo de vida, de felicidad, de alegría y de fertilidad. Con lo cual, este es nuestro pequeño homenaje desde Igenomics, desde el grupo Vitrolife, para Isidoro, que me imagino que nos estará viendo a través de los canales de YouTube y LinkedIn de Igenomics, y que, bueno, que esperemos que podamos verlo pronto, porque se supone que se retiraba un poco de lo que era las charlas y demás, pero como dice el de los bolos, yo creo que no se va a retirar nunca. Colgará la bata, pero seguirá estando en todos estos saraos. Así que, Isidoro, esto va por ti. Gracias. Gracias. Que tenga aplaudir. Pues Muy bien. muchas gracias a todos.